Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Por favor, me confirman mi audio. Profesor, buenas tardes. Hola Elvia, buenas tardes. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí, todo bien, profesor. Ok, gracias. Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos entonces al curso de comunicación. Hoy estamos a domingo 11 de enero del año 2026. Bueno, ya ingresando a este segundo bimestre, ¿cierto? Segundo bimestre del tercer año de educación secundaria, y seguramente ustedes ya pues van avanzando con el desarrollo de su módulo, en virtud de que pues ya les queda poquito para terminar este tercero, y así en forma paulatina irán avanzando su vida académica en la educación secundaria, y para luego pues enrumbar en otros proyectos que vienen adelante, que puede ser un trabajo, estudio, etcétera, de acuerdo a la perspectiva que tienen ustedes como proyecto de vida. Bien, queridos chicos, entonces solamente ya saben las recomendaciones, siempre las recomendaciones que se les da. Tema 1, atender la clase, hay que atender la clase. Concentrar es importante, sí, sé que hay muchas cosas que hacer en casa, pero a pesar de ello, muchos de ustedes se concentran, se sientan en su mesita y ahí vamos atendiendo la clase, ¿cierto? Y por otro lado, tomar apuntes. Siempre deben tener en casa un cuaderno en el cual puedan tomar apuntes. Y por otro lado, participar en clase. Sí, recuerden que su participación es importante. En virtud de ello, ustedes van a tener una calificación diferenciada a los chicos que no participan. Entonces, siempre van a tener una nota más alta, porque es de suponerse que durante este tiempo que va desde, creo que de 4 a 7, 8 de la noche, sus clasecitas, necesitan concentrarse, y ese merece pues un reconocimiento, un estímulo para que se puedan motivar ustedes a tener la clase, ¿cierto? Muy bien, chicos. Buenas tardes. Elvia, Luz Clarita, Verónica, Yanela, Marlín, Pedro, Lisbeth, Cintia, Antonio y todos quienes ya están en clase el día de hoy. Recuerden, queridos chicos, esta clase es grabada. Por AB motivos no lograron entender alguna partecita, lo pueden volver a repetir. Y al mismo tiempo, recordarles que durante la semana se desarrollan pues clases adicionales, cursos adicionales de lunes a domingo, en la cual ustedes pueden ingresar y también pues atender otros temas que son de relevancia o de relevante importancia. ¿Sí, chicos? Muy bien, vamos acá con nuestro tema del día de hoy. Está vinculado con la primera semana de este segundo bimestre. Ya en este caso sí nos vamos a hablar netamente de lo que es literatura, ¿sí? Netamente literatura, porque en el primer bimestre hemos hablado un poco de teoría literaria. Ahora vamos a ver ya más temas vinculados al campo literario, análisis literario. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Dicho esto, vamos a empezar. Recuerden, en este caso, cualquier duda, inconveniente, pues siempre hay que ir preguntando con toda confianza, y en función de eso, pues vamos a tener una idea más genérica, más organizada del tema que vamos abordando. El tema que vamos a hablar el día de hoy es el Lazarillo de Tormes. Chicos, el Lazarillo de Tormes. Muy bien. Aquí tenemos dos imágenes, ¿sí? Y la pregunta para partir, quiero opinión de parte de ustedes, opinión libre. La pregunta dice, ¿qué se observa en las imágenes? ¿Qué pueden observar en las imágenes? Tanto la primera imagen y segunda imagen. ¿Alguien me podría describir una descripción de la imagen?
de forma voluntaria. Vamos, chicos, chicas. ¿Se animan? ¿Qué es lo que observamos básicamente? ¿Qué vemos en esas dos imágenes? Profesor, se observa a un niño, a un adulto con un niño. Muy bien, Antonio, correcto. Este niño que vemos acá, ¿qué crees que está haciendo para ti? A tu modo de ver, ¿qué estará haciendo? Como que está inclinado hacia el Señor. Ajá. Como que pasa que no se ve muy bien la imagen, profe, pero abajo veo como un trozo de pan o algo así, y al costado del niño se ve como que quisiera coger una vasija. Correcto. Muy bien, Antonio, excelente. Muy bien. Gracias. ¿Algo más que podrías añadir, Elvia? Sí, profesor, buenas tardes. Sí, acá vemos, en la primera imagen vemos, parece que el niño está ayudando a un señor adulto, ¿no? Ya. Un señor mayor. En la segunda imagen vemos como que si el niño trabajara o fuera sirviente para alguien, Ujú. porque está cogiendo algo, pues como que él estuviera ayudando ahí. Ya, correcto, Elvia. ¿Alguien más que quiere participar? Gracias, hija. ¿Alguien más que quiere añadir? Un poco reflexionamos. A ver, en esta primera imagen, este señor anciano está con los ojos cerrados, ¿cierto? Sí, además lleva un bastón. Eso implica, bueno, puede ser por ser un anciano o porque es ciego, ¿cierto? Por eso tiene bastón, ¿correcto? Pero acá encontramos a un niño, ¿sí? Este niño lleva acá, bueno, el anciano tiene un jarrón en la mano, una jarra. Y este niño, si te das cuenta un poquito, quizás no se puede notar muy bien, pero tiene algo como una caña, ¿no? Una caña. Y si te das cuenta, el anciano está pues con los ojos cerrados. Y hace suponer que se está tomando sin que se dé cuenta el anciano, ¿sí? Más o menos. Y si notamos este niño pues está bien, muy pobre, ¿no? Fíjate la ropa que lleva, incluso sus zapatitos, ¿te das cuenta? ¿Sí? Ahora, en la imagen 2 vemos a lo que llamamos un barbero, ¿no? Este señor le está quitando las barbas al señor que está en la silla y si ahí está la muestra, ahí están los pelos. Este niño está cogiendo algo de acá. Lo está cogiendo. Ahora, si nos damos cuenta un poco, si hacemos una inferencia, chicos, ahí se encuentra algo, ¿no? Porque luego viene la pregunta, ¿por qué ambos niños tienen esas actitudes? Esas actitudes de querer coger cosa que no les corresponde, que no son suyas. La pregunta es, los niños, ¿por qué creen que cogen cosas que no les corresponde? ¿Por qué creen? A ver, chicos, ¿qué opinan? Es normal que un niño... Porque estarían de hambre, ¿no? Ajá, claro. Elvia. Sí, profesor, como que, claro, los niños pueda que cojan algo por la necesidad que ellos tengan, profesor. Ujú, muy bien. Básicamente es eso, ¿no? Por necesidad. Los niños roban por necesidad. No roban para, pues, para cosas grandes, ¿no? Ellos ni roban, se supone, o hace suponer que roban por necesidad. No vamos a justificar, pero vamos a ver de qué trata esta obra que vamos a hablar el día de hoy. Hablamos en este caso de la literatura del siglo de oro español. Chicos? La literatura del siglo de oro español que se va a desarrollar en España entre los siglos XVI y siglo XVII. ¿Y qué pasaba en España en esa época? Recordemos que la literatura lo vamos a vincular al contexto histórico y aquí vamos a encontrar la expulsión de los moros en España. Como se es profesor, no entiendo cómo que expulsaron a los moros.
hay que entender que por muchos siglos, lo que es España actualmente, fue dominio de los musulmanes, de los moros, fue conquistado por ellos. Si un poquito podemos graficar esto, más o menos así es la península ibérica, ¿no? Tiene esta forma España. Francia estaría por este lado, ¿no? Más o menos así. Por aquí está Portugal. Y esto sería España. Ahora, en España había un reino, estaba dividido en reinos esto, España estaba dividido en reinos, y cada reino tenía su propia lengua, tenía su propia religión, y una de ellas era la religión musulmana. Y paradójicamente, en el centro de España había un reino que se llamaba el Reino de Castilla. En Castilla, la lengua que se hablaba era el castellano, ¿sí? Y la religión que se profesaba era la católica. Y un momento dado, los reinos de Castilla van a empezar a expulsar a los musulmanes de otros reinos, se los van a votar. Porque fue dominio, reitero, por muchos siglos por los musulmanes. Y España, entre los siglos XVI y XVII, ya se va a hablar netamente el castellano y la religión que se va a profesar es la religión católica. ¿Correcto, chicos? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, en ese periodo ya de expansión, cuando ya se consolida como nación España, se va a escribir la primera gramática española. ¿Sí? La primera gramática española. Y recuerden que la gramática es la ciencia que estudia la lengua. Todas las lenguas, español, inglés, alemán, francés, quechua, etcétera, etcétera, tienen su gramática. Es decir, cómo se va a normar, tanto en ortografía, semántica, sintaxis, morfología, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Se desarrolla en ese periodo el descubrimiento de América. ¿Cuándo fue? Recuerden que fue en el año de 1492. Ese año, el 12 de octubre, es el año en que se descubre América, por encargo de los reyes españoles, ¿sí? Y este descubrimiento de América fue un hecho trascendental porque iba a finalizar, en este caso, pues, la Edad Media, ¿sí? Finaliza la Edad Media. Bien. ¿Y por qué decimos que finaliza la Edad Media? Recordemos que la Edad Media abarcó desde el siglo V hacia el siglo XV. 10 siglos que duró la Edad Media. Siglo V al siglo XV. En ese periodo de Edad Media, las ciencias, las artes quedaron relegadas, postergadas en toda Europa. Por ejemplo, un poco para que tengan una idea, en esa etapa de la Edad Media se consideraba que la Tierra era cuadrada. Era cuadrada. Era plana. Era inmóvil. Y en torno a ello giraban todos los planetas, dice. Todos los planetas. Incluido el Sol. O sea, el Sol giraba alrededor de la Tierra. Es la teoría geocéntrica. Durante este periodo de la Edad Media se tuvo ese concepto, ¿no? La teoría geocéntrica. Y todo aquel que no estaba de acuerdo con esa teoría simplemente le consideraban como un hereje. Y lo quemaban vivo. ¿Sí? Lo quemaban vivo. Como un hereje. Bueno, por ejemplo, hubo un astrónomo, Galileo Galilei, que dijo que el centro del universo no era la Tierra, sino era el Sol. O sea, la teoría heliocéntrica. Helio es Sol en etimología, no te olvides, querido estudiante. Y en torno al cual giraban los planetas, ¿no? Incluido la Tierra. Y la Tierra, para la teoría heliocéntrica, no es pues plana, inmóvil. La Tierra tiene forma de una esfera, de una pelota. Entonces, Galileo Galilei dijo que el centro del universo no era la Tierra, sino era el Sol, y en torno al cual giraban los planetas, incluido la Tierra. La Santa Inquisición lo persiguió y le dijo: si tú sigues con tu teoría heliocéntrica, te vamos a matar, te vamos a quemar vivo. Si te retractas, te rectificas, te vamos a perdonar la vida, pero tienes que decir que es geocéntrica. Bueno, dijo, pues en aras de mi vida tendré que decir que es geocéntrica. Y le perdonaron la vida, así es, le perdonaron la vida.
Luego hubo otro astrónomo alemán, Jerónimo Bruno, dijo lo mismo. La Santa Inquisición lo persiguió, lo capturó y le dijo, tu vida o tu muerte. Si tú dices que es heliocéntrica, te matamos. Si te retractas y dices que es geocéntrica, te vamos a perdonar la vida. Entonces, ¿qué hizo Galileo Galilei? Jerónimo Bruno dijo, pues en aras de la verdad voy a mantenerme. Y a Jerónimo Bruno, por decir la verdad, por defender la teoría heliocéntrica, lo quemaron vivo. Y por eso a Jerónimo Bruno, se le considera el mártir de la astronomía moderna. ¿Sí? El mártir de la astronomía moderna. Reitero, esta época o esta edad, la Edad Media, finaliza con el descubrimiento de América. Y serán, ¿por qué, profesor? Porque con el descubrimiento de América se va a evidenciar que la Tierra no era pues plana, inmóvil, sino tenía forma esférica, porque Colón sabía que él buscaba una nueva ruta para la India y dijo, voy a darme la vuelta a la Tierra y voy a llegar a la India. Y no llegó a la India, llegó a América. Y Colón se murió pensando que había descubierto la India y no era pues India, no era América. Ahí finaliza la Edad Media. Después de la Edad Media vienen ya estos dos dos movimientos. La etapa del Renacimiento y la etapa del Barroco. ¿Sí, chicos? Renacimiento siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. Son dos etapas posteriores a la Edad Media. Entonces podemos decir en este caso se denomina siglo de oro al periodo comprendido entre los siglos XVI y XVII, en los cuales la literatura va a alcanzar su mayor desarrollo y su mayor esplendor. Es decir, en esta etapa del Renacimiento y el Barroco, después de la Edad Media, España, nuestra madre patria, va a lograr su esplendor. ¿Por qué, profesor? Porque en esta etapa, en este siglo, llamado el siglo de oro español, van a surgir escritores muy notables en España, tanto poetas, novelistas, dramaturgos, que van a revolucionar las letras no solamente en España, sino a nivel universal. Reitero, por eso se llama siglo de oro español. Ahora, el Renacimiento, chicos, el Renacimiento que se da en el siglo XVI, el nombre Renacimiento viene de ¿no? De re es volver. Repito, el término re significa volver, nacimiento, nacer. Es decir, los hombres de esa época, los renacentistas, querían volver a nacer a la época de los grandes clásicos de Grecia y de Roma. Y durante este renacimiento se van a dar, por ejemplo, en las artes me refiero a los grandes pintores, grandes escultores como Leonardo da Vinci, ¿qué más? Rafael Sanzio, Miguel Ángel Borinotti, que con su arte van a vislumbrar toda Europa. Aquí en casa seguramente ustedes tienen, por ejemplo, La Última Cena de Leonardo da Vinci, ¿no? Jesús con sus apóstoles. Esa pintura viene de esta época del Renacimiento. Entonces, el Renacimiento va a haber un vuelco a lo que se había postergado en la Edad Media, en todas las ciencias y las artes, obviamente. Y la literatura no quedó exento de ello. Ya en el siglo XVII se va a desarrollar lo que es el barroco, ¿no? Y el barroco tiene una característica esencial, sobre todo en Europa, porque vamos a encontrar en Europa la construcción de las grandes catedrales, las catedrales góticas, en Alemania, en Francia, en España, en Italia. Y estas catedrales tienen algo singular, son sus adornos. Sí, son sus adornos. Adornos que increíblemente se han construido y deja pues a propios extraños admirado cómo lo construyeron. Tenemos la iglesia de Nuestra Señora de París, la iglesia de Chartres, entre otras iglesias, bueno, y catedrales en Europa que responden a la época del barroco. En el campo de la literatura vamos a encontrar también el barroco, cuando se van a ver mucho, se va a exagerar sobre todo en buscar términos, digámoslo así, rebuscados, para tratar de impresionar su texto literario. Bien, vamos avanzando, vamos a ver ahora sí las características del siglo de oro español.
Ya hemos indicado que presenta dos etapas. La primera etapa, el Renacimiento, siglo XVI, y el Barroco, siglo XVII. Chicos, se desarrollan todos los géneros literarios. Hemos visto ese de los géneros literarios en el primer bimestre. Desarrollaron el género lírico, el género narrativo, el género dramático. Esos tres géneros. ¿Ya, chicos? Muy bien. También en el siglo de oro español va a haber un rechazo a lo medieval, o sea, va a haber un rechazo a la época medieval. En la época medieval, sobre todo, el hombre estuvo más abocado hacia Dios, ¿no? Hacia Dios. Todo vinculaban a Dios. Sí, para los hombres medievales, la vida era así como un tránsito para llegar al paraíso. Bien, ¿qué más? En el siglo de oro va a haber influencia del clasicismo. O sea, van a querer volver a la época clásica de Grecia y de Roma, hemos indicado. Predilección por la naturaleza, va a haber un gusto por la naturaleza. Y también vamos a indicar en esta etapa va a surgir el Teatro Nacional Español, surge el teatro español, ¿sí? Reitero, queridos chicos, se denomina siglo de oro por el esplendor que alcanza la literatura española a nivel universal. Bien, vamos a hablar un poquito ahora sí ya de lo que es el género narrativo. Vamos a partir por el género narrativo. Y la narrativa en el siglo de oro tiene sus orígenes pues en la Edad Media. Para el siglo XVI se desarrollan en España varias tendencias narrativas. Es decir, va a haber varias especies narrativas. Recuerden que el género narrativo tiene dos especies bien conocidas que hemos visto en el primer bimestre. La novela y el cuento, ¿cierto? Novela y cuento. En este caso, se va a destacar durante el siglo de oro español, durante el Renacimiento, la novela. Y va a haber varios tipos de novela. Novela pastoril, novela caballeresca, que vamos a ver la próxima clase, y novela picaresca, que vamos a ver el día de hoy. Tres tipos de novela. Novela pastoril, novela caballeresca y novela picaresca. Como referencia, ¿qué era la novela pastoril? Sustancialmente va a narrar las aventuras y desventuras amorosas de los pastores idealizados. ¿Sí? Como ejemplo de la novela pastoril tenemos el libro Los 7 libros de Diana. Entonces la novela pastoril básicamente narra pues las aventuras amorosas de los pastores. ¿Sí? Luego tenemos las novelas de caballería, ¿sí? Derivada de los cantares de gesta. En este caso, las novelas de caballería va a narrar hazañas de los caballeros andantes. ¿Sí? Ejemplo, tenemos Tirante el Blanco, el Amadís de Gaula, y seguramente el libro más conocido por todos nosotros, también seguramente ustedes lo conocen, es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha corresponde a la novela de caballería. Tenemos luego la novela picaresca. En este caso, la novela picaresca va a mostrar una visión pesimista de la sociedad a través de los ojos de un pícaro. Ese niño que vimos al inicio de la clase, ese es un pícaro. ¿Ya? Pícaro, que va a servir a diversos amos. La novela picaresca surge en España en 1554 con la obra El Lazarillo de Tormes. ¿Sí? Es el libro más importante de la novela picaresca y que el día de hoy vamos a analizarlo. ¿Cuáles son las características de la novela picaresca? Una característica de que va a presentar a un antihéroe, y ese antihéroe es un pícaro. En el Lazarillo de Tormes, queridos chicos, en el Lazarillo de Tormes, el personaje principal es ese niño, el niño pícaro. Pero ese niño pícaro no es un niño pues con valores, con virtudes. Más al contrario, es un niño que tiene muchos defectos, muchos vicios, como el tema de coger cosa que no le corresponde. O sea, un cleptómano. Y por ende, por tal motivo, ese niño es pues un antihéroe porque no transmite valores, más al contrario, transmite el robo, ¿no? Para entender en términos sencillos. ¿Sí? Otra característica de esta novela es autobiográfico, es decir, narra su propia historia y está narrado en primera persona, no se olviden. El Lazarillo de Tormes está narrado en primera persona. Él es el protagonista de la historia.
Otra característica es realista, es decir, se supone que este libro, esta obra, El Lazarillo de Tormes, es parte de la realidad española de esa época. Y obviamente va a haber una crítica a la sociedad española del siglo XVI. Bueno, aparte del Lazarillo de Tormes, hay otros libros más. Por ejemplo, bueno, mencionamos al Lazarillo de Tormes como el libro más importante. Guzmán de Alfarache, su autor es Mateo Alemán. La Pícara Justina, con el autor es López de Úbeda. La vida de Luzcón Don Pablos, de Francisco Quevedo. Y el libro Rinconete y Cortadillo de Miguel de Cervantes, entre otros. Pero reitero, el libro que destaca sobre todos es El Lazarillo de Tormes. Bien, vamos un poco hablando ahora sí del Lazarillo de Tormes. El libro completo se titula así: La vida del Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Es el nombre completo del libro. Es más, este libro que vemos acá, la portada de blanco y negro, y la portada que apareció por primera vez en España. Ahí está, ¿no? La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Ha aparecido en 1554, por primera vez. Entonces podemos decir que es la primera novela picaresca aparecida en 1554 y apareció en 3 lugares diferentes: Alcalá de Henares, Burgos y Amberes. ¿Sí? Ya saben, el género es narrativo, la especie es una novela de tipo picaresca. El tema de la novela es básicamente la honra, ¿no?, la pobreza y la astucia para sobrevivir en una sociedad paupérrima. ¿De quién? Del niño Lazarillo. Cuando decimos sociedad paupérrima, lo paupérrimo, chicos, está vinculado más allá de la pobreza. Alguien puede decir: yo vivo en una situación pobre, y es diferente decir: yo me encuentro en una situación paupérrima. Decir yo vivo en una situación de pobreza y decir vivo en una situación paupérrima, el extremo de la pobreza es lo paupérrimo. En la situación paupérrima ya no tenemos ni para comprar ni un pan, no tenemos ni un céntimo. ¿Sí? Entonces, sustancialmente trata de reflejar eso, ¿no? Por otro lado, tenemos acá el autor de este libro es anónimo. El autor del libro es anónimo. Y ahora, ustedes dirán: profesor, ¿por qué es anónimo? Porque recuerden que cuando es anónimo es que el autor se esconde bajo el anonimato por algún motivo. Y es de suponerse que este libro fue anónimo por evitar los castigos de la iglesia de esa época. ¿Por qué, profesor? Porque en este libro también se menciona a los clérigos, se menciona a la iglesia. Y hemos dicho que en la Edad Media la iglesia tenía un papel importante, preponderante, y todavía tenía vigencia en esa época. Y es de suponer, si ponía el autor, se ponía su nombre del libro, pues la iglesia lo hubiera perseguido, no sé, Dios sabe qué hubiera pasado. Entonces se escondió bajo el anonimato para criticar y burlarse de los clérigos. La estructura del libro está dividido en 7 tratados más un prólogo. ¿Sí, chicos? Bien. Aquí tenemos los amos que va a tener Lazarillo. Lazarillo era un niño más o menos de 9, 8, 9, 10 años aproximadamente, y su madre, que quedó viuda, se lo regala a su primer amo, que fue un ciego. ¿Sí? Luego pasó a otro amo que fue un clérigo, luego un escudero, luego un fraile merced, luego a un buldero, un pintor, un capellán, un alguacil y un arcipreste. Esos fueron los amos que tuvo el Lazarillo durante su vida. Un poco vamos detallando acá. Esta obra trata sustancialmente, chicos, en este caso nos hemos dicho de la señora Antona Pérez y de Tomé González. Ellos eran los papás de Lazarillo. Pero Tomé González fallece, muere, y queda viuda la mamá, en este caso Antona Pérez. Ahora, Antona Pérez, después de un tiempo, ya cuando Lazarillo, pues un niño ya estaba creciendo, le pone un padrastro. Ese padrastro era Saidé. Ese padrastro también era hombre de mal vivir.
Y pues para evitar los sufrimientos de su hijo, del niño Lazarillo, se lo va a regalar. ¿A quién? A su primer amo, que fue un ciego astuto. ¿Sí? Él fue su primer amo. La imagen que vimos al inicio del cieguito, ese es el ciego astuto. Y pasaron muchas peripecias. Por ejemplo, hay una historia, se dice que un día el ciego le dijo, pues te vas a comprar un racimo de uvas, ¿no? Y como el ciego no mira, pues le dijo, vamos a siéntate aquí en una banca, yo me siento aquí, ¿no? Y vamos a comer unito por unito, uva por uva. Y Lazarillo, como tenía mucha hambre, porque ese era el problema que tenía Lazarillo, todos los días tenía que luchar, era por su mal de hambre. Su preocupación de todos los días era qué va a comer ese día. No se preocupaba de que si va a estudiar, no va a estudiar, se va a vestir, no se va a vestir. Su preocupación era de qué va a comer. Entonces se supone que empezaban a comer uno a uno, pero de pronto Lazarillo se empieza a comer dos en dos. Y el ciego se le descubre y le da una bofetada. Bueno, tiempo después, en este caso, Lazarillo, digo el ciego, siempre cuidaba con mucho celo su jarrón de vino. Su vino llevaba siempre colgado sobre el cuello. Terminaba de tomar el vino, seguramente no sé cuánto tiempo le duraba, y le mandaba a comprar Lazarillo. Pero no lo convidaba, no le invitaba. Así que Lazarillo dijo, bueno, pues como no me invita, yo lo voy a hacer una trampa. Le había hecho un agujero debajo del jarrón y luego lo cubría con, con una masilla, así como jaboncillo, para que no se escape, ¿no? Y cuando quería, pues, con su, digamos así, con su cañita, lo empujaba y se tomaba el vino, ¿no? Sin que se dé cuenta el ciego. Hasta que un día le descubrió y le lanzó el jarrón sobre el niño y lo sacó los dientes. Lazarillo, en venganza, un día lo lleva, obviamente estaba preparado, ¿no? Le dicen, vamos a saltar, acá hay como una sequía, una zanja, vamos a saltar a otro lado, así que impúlsate. Pero era su venganza de Lazarillo, lo hace saltar y lo hace chocar contra un poste, no había ninguna zanja ni una sequía, era un poste delante de él. Al saltar se golpea contra el poste el ciego y lo abandona. Y su segundo amo, que va a ser en este caso un clérigo, su segundo amo, aquí su mal de hambre empeora. Este clérigo ni comía ya. ¿Cuál es la situación aquí? Este clérigo se dice que comía pues, cuando comía pan lo botaba las migas del pan, esas migas se comía Lazarillo por hambre. O cuando lavaban digamos, las costras del queso, el queso es por lo común cuando tenemos borradillo se forma como unos hongos, ¿no? Se raspa y se come. Eso comía Lazarillo, las costas del queso. Estuvo poco tiempo, luego cambió a su tercer amo, que fue un escudero arruinado. Es el amo a quien más quiso, pero como decimos, estaba arruinado, no le duró mucho tiempo, pero igual. Se cambió otro amo, que fue el Fray de la Merced. Luego fue un buldero, que era un estafador. Luego un capellán. Luego un pintor. A un alguacil y al final un arcipreste. La historia termina aquí con el arcipreste que pues tenía una criada, seguramente Lazarillo tenía entre 18 y 20 años, tenía una criada, ¿cierto? Y su criada pues se enamoran con su criada y ya no va a querer servir otros amos y empieza a trabajar como pregonero de vinos en la ciudad de Toledo. ¿Sí? De eso se trata sustancialmente. A ver, vamos acá. Vamos a avanzar esta partecito, ¿sí? Porque ya les he narrado acá. Quiero que alguien me ayude con la lectura de un fragmento. Es un fragmento de la obra El Lazarillo de Tormes. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Elvia. Ayúdanos con este fragmento, hija. Luego Antonio, luego me ayuda. Antonio primero voy con Elvia. A ver, Elvia, te escuchamos, hija. Ok, profesor. Dice, fragmento del primer tratado. En ese tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestrarle, me pidió mi madre, y ella
me encomendó a él, diciéndome como era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Galvez, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hambre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y me mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que sí lo haría y que me recibía no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y a adiestrar a mi nuevo y viejo amo. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndolo a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí. Y cuando nos subimos de partir, yo fui a ver a mi madre y ambos llorando me dio su bendición y dijo, Muy bien, gracias, hija. Tu apellido es Torres Ramos, ¿cierto? sí, profesor. Muy bien. Vamos, Antonio. Antonio, tu apellido me dictas por Vances, ¿qué más eres? Vances, otro apellido. Su club, profe. A ver, te escuchamos, hijo. ¿El mismo, profe? Sí, ese texto, lo que estás viendo. Ya. Hijo, sé que no te veré más. Procura ser bueno. Y Dios te guíe. Y Dios te... Perdón, profe. Y Dios te guíe, criado. Criado te he y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando al parque está a la entrada de ella un animal de piedra que casi tiene forma de toro. Y el ciego mandándome que llegase cerca del animal y allí puesto me dijo, Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser Ansi, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó, reció la mano y diome una gran clavada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome, necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho. La burla parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí, verdad dice este. Perdón, profe. Es que no se me va el internet. Te ayudo en esa parte, Antonio, no te preocupes, hijo. Sí, pasa eso otras veces. Dice así, una partecita donde ya lo quedó a nuestro compañero Antonio. Dice, verdad dice que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar como me sepa valer. Es un fragmento de Lazarillo de Tormes, más o menos para que tengan en cuenta cómo era el lenguaje en esa época. Y acá encontramos muchos arcaísmos todavía y seguramente se dan cuenta cuando vuestros compañeros han leído. Bien, vamos a ver a manera de video un pequeño resumen de la serie de Tormes. Ya, chicos, un momentito, por favor. Ahí un poco se nos va a quedar más claro de la obra en la serie de Tormes. A ver, vamos acá, un momentito. Voy a presentarlo. Si esta respuesta no te satisface, siempre puedes... Oye, Andrew.
Moelith, el Lazarillo de Tormes hablaremos de su autor más adelante. Esta obra, que por cierto es una de las más famosas de la literatura universal, con este resumen entenderéis por qué, comienza con un prólogo en el que el narrador, que no es otro que el mismo Lazarillo, justifica su relato y su propia vida mediante una carta a vuestra merced. Se lava las manos diciendo que es posible que su historia no guste a muchos. En ese caso espera que por lo menos pasen un buen rato leyéndola. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y así, con esta facilidad, se presenta Lázaro, más conocido como Lazarillo. Cuenta que procede de una familia humilde y que sus orígenes son algo vergonzosos. Por un lado, su padre era ladrón y tras ser apresado lo mandaron a luchar a una batalla contra los moros junto con un caballero, y ahí acabó su vida. Dios lo perdone. Por otro lado, su madre al enviudar se mudó a la ciudad, Salamanca. Ahí consiguió algún que otro trabajillo y conoció a un hombre. Este los visitaba, les llevaba comida, ganándose así la amistad del niño, y meses más tarde la madre le dio a Lazarillo un hermanito. Esta relación estaba muy, pero que muy mal vista. La madre de Lazarillo no tenía muy buen ojo con los hombres, y resulta que Zaide, que así se llamaba el padrastro de nuestro protagonista, también tenía la mano larga, se apropiaba de los bienes ajenos, vaya. Desgraciadamente le pillaron, interrogaron a Lazarillo y a su madre la castigaron prohibiéndole acoger a Zaide en su casa. Por eso ella, para evitar las habladurías y poder seguir alimentando a sus hijos, decide irse a servir a un mesón. Un día llegó a dicha taberna un ciego que pidió a Lazarillo como guía. La madre accedió y Lazarillo con su nuevo amo abandonaron Salamanca. En este momento comienzan las penurias y peripecias de Lazarillo de Tormes. Este ciego era un hombre tan avaro como astuto o malicioso. Por ello, cuando llevaban poco camino andado, llegaron junto a la estatua de un toro y el ciego le dijo que se acercara para escucharlo. El niño obedeció y cuando estaba cerca, el ciego le chocó la cabeza contra la dura piedra. El amo rió y le dijo a Lazarillo que ya que iba a ser guía de ciego, debía saber más que el diablo. Aunque el dolor del golpe le duró varios días, en ese momento el niño dijo adiós a su ingenuidad. La vida con el ciego no fue fácil, pero no porque mendigaran, sino porque de todo lo que conseguían Lazarillo apenas probaba bocado. Y claro, el niño tuvo que ingeniárselas y usar la picaresca para engañar a su amo y poder comer. Sin embargo, todos sus planes acababan siendo descubiertos por el ciego. Una de sus grandes hazañas estuvo relacionada con el vino, y es que tras haberlo probado, Lazarillo quería volver a tomar. Para su desgracia, su amo custodiaba la jarra como su bien más preciado. Por ello, y después de varios intentos fallidos, el muchacho hizo un agujero a la base de la vasija y cuando el ciego bebía, el vino caía del agujero a la boca de Lazarillo, hasta que el avaro amo le sorprendió estampándole la jarra en su cara traviesa. Esto fue una declaración de guerra interna. Lazarillo llevaba al ciego por caminos de piedra, con lodo, y este a su vez se seguía burlando del joven. Hasta que por fin, un día lluvioso, cuando Lazarillo y el ciego volvían a la posada, llegó la venganza final. El guía engañó a su amo diciéndole que debían saltar un arroyo si no se querían mojar. Lazarillo preparó al ciego en posición para el salto, pero realmente lo había colocado frente a una columna. Después de una cuenta atrás, el ciego saltó, chocando de golpe contra la columna. Lázaro huyó y nunca más volvió a saber del ciego. Aún así, a lo largo de su vida se acuerda de él. Afirma que aprendió mucho de su astucia y se arrepiente de esta despedida poco ortodoxa. Tras un tiempo viviendo como mendigo, empezó a trabajar para un clérigo ayudándole en la misa. Pero el cambio fue de mal a peor, o como dice Lazarillo, escapé del trueno y di en el relámpago. Este amo también era tremendamente avaro. Poseía una arca vieja y cerrada a cal y canto en la que escondía los alimentos. Lázaro comía una cebolla cada 4 días y algunos huesos que el otro le daba. Lo peor es que este no era ciego y sus ojos siempre vigilaban las manos de Lázaro. Si no lo abandonaba era porque, 1, estaba demasiado flaco como para moverse de un lugar a otro y 2, temía que el siguiente amo fuera aún peor. Pasados los días, un ángel, en realidad el calderero, le vino a ver. Gracias a este hombre, Lázaro consiguió una llave que abría el tesoro de su amo, y desde ese momento tuvo acceso directo a la comida. Cuando éste comenzó a sospechar, Lazarillo culpó a los ratones. Pero, aunque el clérigo no fuera tan astuto como el ciego, no era tonto, y no tardó en descubrir la llave del joven. Le propinó tal paliza que lo dejó inconsciente durante varios días, y cuando despertó lo sacó a la calle y lo despidió. A continuación, Lazarillo se mudó a Toledo, donde un escudero le ofreció ser su criado. Lazarillo accedió, pensando que era su día de suerte, pero tras recorrer toda la ciudad sin llevarse nada a la boca, se dio cuenta de que su fortuna no iba a cambiar.
Este amo guardaba perfectamente sus apariencias, sin embargo, al llegar a su casa no tenía ni qué comer ni dónde dormir. Así que, una vez más, Lazarillo se las tuvo que ingeniar para llevar comida a casa y, por supuesto, compartirla con su amo. Es curioso, hasta el muchacho sentía lástima del escudero. Era un hombre desgraciado que se negaba a trabajar para parecer un hombre respetable. Seguro que conoces a alguien así. No que no quiera trabajar, sino que solo se preocupa de sus apariencias. En fin. Un día, cuando le vinieron a cobrar unas deudas, el escudero dijo que iba a la plaza a buscar el dinero, y nunca más se supo de él. Abandonó a Lázaro a su suerte. Afortunadamente, las vecinas hilanderas lo acogieron un tiempo y le encontraron un amo nuevo, el fraile de la Merced. Este religioso le dio a Lazarillo sus primeros zapatos, y no era de extrañar, porque lo único que hacía este hombre era caminar y dar paseos. Por eso a Lázaro estos zapatos le duraron tan solo 8 días. Pasado un tiempo y cansado de tanto andar, el joven abandonó a su amo. Su siguiente amo fue un buldero. ¿Qué es un buldero?, te preguntarás. Suscríbete y te lo digo. Pues bien, los bulderos eran funcionarios de la iglesia que repartían bulas para conseguir limosna para las cruzadas. ¿Y qué son las bulas? Son unos documentos que otorgaban ciertos privilegios espirituales. Lo que pasa es que este amo no era muy de fiar. Era más bien, ¿cómo diría?, un estafador. Engañaba a la gente con las bulas para cobrar su limosna. De hecho, Lazarillo fue testigo de cómo, junto a un alguacil, creó una artimaña en la que el buldero decía que el alguacil no había muerto gracias a su bula. A nuestro protagonista no le gustaba esta clase de triquiñuelas y después de 4 meses de engaños terminó abandonando a este amo también. Llegó a servir a un pintón de panderos. ¿Panderos? Sí, el instrumento. Pero este no le trataba muy bien. Y un día, estando en una iglesia, un capellán le invitó a trabajar para él. Y ya sabéis que Lazarillo no es de los que rechazan este tipo de oportunidades. Este nuevo amo le dio un asno y cántaros de agua para que el joven la llevara por la ciudad. Fue un gran avance para Lázaro, como si hubiera subido un peldaño en el escalafón social. Entre semana pagaba a su amo lo que ganaba, pero los ingresos de los sábados eran íntegros para él. Por ello, después de 4 años de trabajo y con el dinero ahorrado, se pudo comprar ropa vieja, un jubón, una capa y una espada. Nada mal, ¿eh? Cuando se vio así vestido, como hombre de bien, devolvió el asno a su amo y se despidió. Se sentó con un alguacil, pero estuvo poco tiempo con él porque le parecía un oficio peligroso. Una noche les atacaron a pedradas y a palos. Uy, no, así no podía vivir. Y tras pensar mucho a qué se podía dedicar para poder tener una vida tranquila, se cruzó en su camino el trabajo de pregonero. Pregonaba tanto los vinos que se vendían en la ciudad como los objetos perdidos o los crímenes y las condenas de los presos. El trabajo soñado. Además, el arcipreste de San Salvador casó a Lázaro con una de sus criadas. Actualmente su felicidad está completa y no va a dejar que nada empañe su alegría. Hace oídos sordos a las malas lenguas que dicen que entre el arcipreste y su mujer hay algo. Suficiente le ha costado llegar a donde está. En fin, todas estas cosas le cuenta a vuestra merced, que por lo que sabemos es una persona a la que Lazarillo sirve de algún modo. Además les une su relación con el arcipreste. Es posible que Lazarillo le cuente su vida para justificar algún comportamiento puntual que ha tenido en ella. Finalmente se despide prometiéndole mantenerle al tanto de cualquier novedad que haya en su vida. Y ahora, lo importante. ¿Quién es el autor de esta gran obra? No hace falta que tomes nota. Fray Juan de Ortega, Alfonso Valdés y Diego Hurtado de Mendoza, entre muchos otros, han sido posibles autores de la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. En la actualidad, Diego Hurtado de Mendoza encabeza las teorías de autoría. Aún así, tampoco está del todo claro. Nosotros de momento vamos a dejarlo en el anonimato, tal y como se ha hecho a lo largo de su larga historia. Si esta respuesta no te satisface, siempre puedes preguntarle a tu profesor. Lo que sí debes tener claro es que la importancia de esta obra se explica porque fue la primera novela del género de la picaresca que inspiró al mismísimo Miguel de Cervantes. En un primer momento fue rechazada por los estratos más conservadores, ya que la novela realiza una fuerte crítica social, con un tono irónico que hace que las palabras escuezan aún más. De esta forma, a pesar de la dura realidad que vive Lazarillo, vemos en él un afán de escalar en esa cruda sociedad, y si no nos transmite algo de esperanza, sí nos provoca ternura. Y ya, para triunfar en tu examen, añade la siguiente conclusión. Resulta curioso que a pesar de ser un pícaro inculto durante gran parte de su vida, conoce la tradición clásica. Por ejemplo, en el prólogo cita a autores latinos como Plinio y Tulio, y en algunos momentos utiliza recursos literarios cultos. ¿Es una muestra más por parte del autor de aquello de que las apariencias engañan? Probablemente te han pedido que te leas esta obra en el colegio, y si estás viendo este resumen, puede que sea porque quieres contrastar información, ¿verdad? En cualquier caso, desde Draw My Life te recomendamos que te lo leas, porque es un libro que, aunque sea antiguo, tiene un mensaje universal, y por muy sorprendente que parezca, tienes las risas aseguradas. Hagas lo que hagas, dale un gran like a este vídeo y suscríbete si no lo estás. Hasta el... Muy bien, chicos.
Bien, vamos con la parte final de nuestra clase, un pequeño resumen de la obra El Lazarillo de Tormes, y con ello vamos a, bueno, seguramente tenemos una idea más clara, y en función de eso vamos con la ronda de preguntas. A ver, ¿qué tal estamos? Aquí sí, ya saben, chicos, van a levantar sus manitos y van respondiendo la pregunta, ¿correcto? Y está todo lo que en función de lo que hemos hecho, no hay otro más que otro tema. Pregunta dice, el Lazarillo de Tormes se encuentra narrado en segunda persona, tercera persona, cuarta persona, primera persona, o sea, no se muestra en la obra. ¿Alguien recuerda? Lo dijo el video, también lo hemos explicado en el texto. ¿Alguien recuerda? A ver, Elvia. ¿Cuál es la respuesta, hija? Primera persona, profesor. Muy bien, Elvia. Gracias, hija. La respuesta es correcto, ¿no? Bueno, acá tengo también por el chat. Siempre, a ver, vamos, notamos aquí. Siempre tratemos de activar el micro. ¿Por qué, profesor? Porque tenemos que hablar, chicos. Salvo, yo lo puedo entender cuando su micro está malogrado. Bueno, ahí sí, pues no se puede. Pero también está con micro, no le funciona el micro. Igual me escriben en el chat, me dicen, profe, mi micro no sirve, voy a contestar por el chat. Pues por ese lado, ¿ya, chicos? Y si tenemos que activar, activemos, no tengamos miedo de que todos hablamos, pues, español, ¿no? Nadie habla shipibo, kashibo, huitoto. Aquí la respuesta es la de primera persona. Muy bien. Pregunta 2. El Lazarillo de Tormes es una novela, también facilito, ¿no? Novela pastoril, novela picaresca, novela social, novela caballeresca o novela bizantina. A ver, Antonio, tu respuesta, Antonio. Con novela picaresca. Ya, Antonio, gracias. ¿Alguien más que quiere añadir? Novela pastoril, profesor. Cintia, a ver, Cintia Tapia. Novela pastoril, profesor. Pastoril. Picaresca, profesor. Elvia dice picaresca. ¿Alguien más? A ver, voy por acá un ratito, chicos. Voy por este lado. ¿Dónde estamos? Pedro me dice novela picaresca. Ya. Correcto. Ojo acá, la novela, la serie de Tormes es una novela picaresca. Es picaresca, de pícaro. El pícaro, ya saben, ¿quién es el pícaro? Lazarillo, que va a vivir o sobrevivir robando. La pregunta 3. ¿Por qué la madre de Lázaro lo dejó con el ciego? O sea, ¿cuál fue el motivo que su mamá lo regaló a un ciego? La A, para asegurarle una vida mejor. B, para deshacerse de un estorbo. C, porque no quiso a su hijo. D, para provocarle sufrimiento. Y la E, porque quería castigarle. Levantamos manito ya para tomarles en cuenta su participación. A ver, Elvia. Sí, profesor, es que ella quería para asegurarle una vida mejor. Entonces sería la alternativa A, ¿cierto? Sí. Ya, Antonio, para ti, ¿cuál es tu respuesta, hijo? Igual, profesor, la A. Gracias. Cintia. La A también, profesor, para asegurarle una vida mejor. Ya, gracias. Yanela. Antes, Yanela, ¿cuál es su apellido? Vázquez, ¿qué más? Vázquez Alvarado. Yanela, ¿cuál es tu respuesta, hija? La A, profesor, porque debido a la extrema pobreza, ella necesitaba un mejor futuro para su hijo. Ya. Bueno, ahí tengo a Pedro también. Pedro Cusichi me dice la A. Cusichi Polanco es tu apellido, ¿cierto?
Muy bien, tengo también a Luz Clarita Mendoza. Muy bien, en esta parte la respuesta es la alternativa A, ¿cierto? Esa es la respuesta. Y chicos, muy bien. Nos vamos a quedar en esta parte, queridos muchachos, señoritas. Ya la próxima clase vamos a continuar con otro tema más. Que tengan una bonita tarde, noche y que le vaya súper esta semana. Muchas felicidades y buenas noches. Buenas tardes, chicos. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídese. Hasta luego.